buenos días. Seguimos en la tercera epístola de Juan y hoy leemos versículos 9 y 10. Os he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos hace caso. Por esta causa, cuando yo vaya, explicaré las cosas que hace, pues habla mal de nosotros con palabras malintencionadas. Y no contento con estas cosas, no solo no recibe a los hermanos, sino que a los que quieren recibirnos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Nos encontramos aquí con una triste sorpresa. Dos versículos donde Juan de pronto hace una denuncia acerca de la oposición que este tal Diótrefes estaba llevando a cabo. Vamos a ceñirnos a lo que tenemos escrito en el devocional. Germán nos decía el domingo que le estaba imitando al hacer los apartados con una misma letra. Pues al preparar el devocional fue fluyendo de esta manera y vamos a ceñirnos un poco a él ampliando algo cada uno de los pensamientos. Dice la descripción de un tirano en la iglesia realizada por el mismo apóstol del amor. Los siglos han pasado, pero la triste realidad sigue vigente, repitiéndose en la historia de iglesias locales en nuestros días. No siempre se manifiesta tan abiertamente, pero se manipula con sutileza, ejerciendo con voz de mando una autoridad que solo le corresponde a Cristo, que es el verdadero dueño de la iglesia. Diótrefes ha cerrado agresivamente la puerta, no haciendo caso al último de los apóstoles de Jesús. Así que esto nos habla de un personaje verdaderamente siniestro. ¡Qué tremendo! Oponerse a una persona con un testimonio como el que Juan tenía. A veces hay personas que desautorizan a los siervos del Señor y a veces esto nos duele, obviamente, pero no debería sorprendernos demasiado. Si el mismo Señor fue despreciado entre los hombres y si sus apóstoles como Pablo o como Juan tuvieron que sufrir lo que sufrieron, incluso desde dentro de la misma iglesia, ¿qué podemos esperar nosotros cuando estamos tan lejos de la espiritualidad y del listón que estos hombres de Dios nos han dejado marcado? Pero quiera el Señor darnos la humildad necesaria para depender del Señor y para, como lo hizo Juan, en amor y en verdad, saber responder a estas situaciones de modo que la iglesia en general reciba el menos daño posible. Dice, le gusta tener el primer lugar. Este es su propósito. No comparte el liderazgo porque pretende tener dominio y control sobre todos los demás. Jesús enseñó a los suyos en un espíritu completamente opuesto al de Diótrefes. Jesús los llamó a la humildad, a lavar los pies de los demás, a servirles con amor, a buscar el último de los sitios. Pero este hombre anhela otra cosa, quiere ser el Señor de la iglesia. La palabra que Juan utiliza aquí para hablar de el primer lugar, le gusta el primer lugar, es la palabra philoproteuo en el griego. Philo es la palabra amar, desear, de donde viene la palabra filial, el amor filial. Y proteuo es la palabra griega que se utiliza para ser primero, para ser preeminente, y se usa de Cristo en relación con la iglesia. Allí en Colosenses capítulo 1 y versículo 18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga el primer lugar.
o como dice la versión 60, para que en todo tenga la preeminencia. Por lo tanto, este Diótrefes lo que estaba anhelando era el lugar de Cristo. ¿Quién fue el primero que quiso subir y sentarse en el trono de Dios? Pues ya sabemos cuál es el antecedente y de dónde vienen estas intenciones. Satanás dice en Isaías capítulo 14 y en Ezequiel capítulo 28 que Satanás dijo: subiré, seré, me sentaré. Quería ocupar el lugar de Dios. Y esto es lo que una persona en los deseos carnales de su orgullo y de sus ambiciones personales pretende tener en la vida de una iglesia local, el lugar de Jesucristo. Esto es terrible. Oh, que el Señor guarde nuestras vidas y nuestras iglesias de vernos sometidos a personas con estas intenciones. Luego dice, esta es su postura, no nos recibe. La presencia de uno que aprendió a servir a los pies del maestro le pone incómodo, lo siente como una amenaza, teme que hacer caso al apóstol sea una influencia que perjudique sus ambiciones. Pero claro, en la raíz de esto está el amor propio. El amor propio echa siempre a perder todas las relaciones. Cuando tú tienes un corazón orgulloso, lleno de amor propio, antes o después vas a ver tus relaciones quebrantadas. Nadie soporta a un orgulloso. Nadie quiere estar al lado de una persona que menosprecia a los que tiene a su lado. Viene a la mente cuentos, historias, como La Bella y la Bestia, con la canción de Gastón, y cómo Gastón menosprecia y tiene a sus servidores al lado, pero en realidad son personas sin voluntad, sin autoestima, que él está permanentemente pisoteando. Es una fábula, pero en realidad es un ejemplo de que las personas con amor propio, con un orgullo, que aman el primer lugar, en realidad lo que van a hacer es terminar en soledad, alejando de sí a aquellos que en realidad quieren tener a Cristo en el primer lugar de su vida. Por lo tanto, cuando hay orgullo, cuando hay una búsqueda ambiciosa del primer lugar, lamentablemente tendrás que pisotear las relaciones y alejarte de aquellos que más te aman. Esto era lo que hacía, su postura. Estas son sus palabras. Habla mal de nosotros con palabras malintencionadas. Busca corroer la autoridad del apóstol utilizando la murmuración. Calumnias malignas en contra de la autoridad de Juan, buscando encumbrarse a sí mismo. Cuando no se puede alcanzar la dimensión de un hombre de Dios, se procura rebajarlo a su nivel, presentando acusaciones falsas y vacías. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener de hablar o de escuchar comentarios que denigran a otros hermanos en la fe? Y más cuando se trata de siervos del Señor, de pastores, de personas que apacientan el rebaño. Su propósito, su postura, sus palabras y ahora su prohibición. A los que quiere recibirlos se los prohíbe. Va de casa en casa para asegurarse que ningún intruso socave su autoridad. Esto puede estorbar su gobierno dictatorial. Y no solo no hacía caso de las recomendaciones del apóstol, sino que no quería tener comunión con los que la tenían con Juan. Les pone incómodos el observar la verdadera espiritualidad, el servicio sincero, el amor con la verdad expresada en los frutos del Espíritu Santo.
como ellos viven en la carne y tienen una ambición propia y ejercen una autoridad dictatorial sobre la iglesia, no quieren saber nada de personas sensibles al espíritu, les ponen incómodos y por supuesto les prohíbe a cualquiera que pueda recibir la influencia de siervos de Dios, como era en este caso el mismo apóstol Juan. Y finalmente está su proceder. Los expulsa de la iglesia. ¿Con qué derecho? ¿Cuál era la base de su disciplina? El orgullo, los celos y la calumnia eran los impulsores del daño que este hombre infligía a la iglesia del Señor. Dios es el dueño de la iglesia y cuando una persona así se levanta en medio de ella, Él obra desde el cielo para liberar a su pueblo de esta maldición. Aquí tenemos el cuadro en la palabra de Dios para que los siervos fieles recorran el camino de la verdadera grandeza en el reino de Dios, tal como lo hizo el Señor Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 nos lo reflejan con meridiana claridad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este es el sendero de aquellos que aman y desean servir al Señor con sinceridad. O que el Señor nos guarde de diótrefes en nuestras iglesias. Si estás en una iglesia en esas condiciones, no armes una guerra civil. Vete de esa iglesia. Busca la iglesia donde haya pastores que temen al Señor. Intégrate en ellas y sirve con regocijo. Y ora para que el Señor quite de ese lugar a aquellas personas que por ambición propia procuran ocupar el lugar que solo le corresponde a Cristo, porque como dice Colosenses 1:18, solo Él tiene la preeminencia. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, quita de nosotros ambiciones personales, que sepamos dar a Jesucristo el primer lugar en todo, en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo y en la iglesia. Sana nuestros corazones y líbranos de orgullos vanos que nos alejen de ti y de los demás. Haznos humildes como lo fue Jesús y que solo Él tenga el primer lugar en nuestras vidas. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Manteneos bendecibles y nos vemos mañana si el Señor no viene antes.